¿Estás ahí? Sí, ¿se me escucha? Sí, se te escucha de manera perfecta. Bueno, Ok. nosotros nos congregamos acá, ¿sí, chicos, para hacer un debate sobre aborto, si debe ser legal o no, si es moral o no, etcétera. Desde el lado pro aborto o pro decisión tenemos a Nata Chaqueño, tiene casi 16 Muy años, buena. y del lado pro vida tenemos a santiagueño, o sea, Santiago del Estero, y tiene 17 años, o sea, un añito más que Naim. Ambos son Qué bueno. adolescentes, estudiantes del secundario que les interesan estos temas y nos dimos cita para tener, sí, una conversación fluida, intercambios de ideas, refutarse mutuamente, siempre en el marco del respeto y no del ataque ad hominem. Al primer ataque ad hominem se corta todo. ¿Estamos? Bien. Por decisión mía, que soy el moderador, vamos a arrancar con ya que su nombre aparece primero en el abecedario, o sea, la C, y vamos a finalizar con que es la N y está más después del abecedario, o sea, después de la C. Así lo decidí yo, así lo vamos a hacer. Vamos a arrancar con 3 minutos para cada expositor, exponen sus ideas y luego van a tener un intercambio entre ustedes de palabras fluido, entre ustedes, sin monopolizar el debate. Al primero que monopolice el debate, lo corto todo. No vale hacerse enteramente preguntas, sino que la idea es debatir, refutar y conversar fluidamente. Derribar argumentos. ¿Estamos? Bien. Tu tiempo, tenés 3 minutos. ¿Es moral o no moral el aborto? ¿Es un ser humano desde la concepción? No sé, ¿es un individuo desde la fecundación al día 14 o al nacer? ¿Tiene que estar legalizado hasta la semana 4, 14 o 24? No sé, o debe ser legal o ilegal. ¿Por qué sí o por qué no? Como vos quieras. Arrancá por lo que vos quieras. 3 minutos. Bien. Considero que está moralmente incorrecto el aborto, hablando desde la línea de la línea tomista, que el ser humano tiene su moral, su dignidad ontológica. Entonces la dignidad ontológica humana no se reduce por subjetividad. Es decir, lo que quiero decir es que todos los seres humanos tenemos el mismo valor, la misma dignidad ontológica, todos valemos lo mismo. Sobre si hay vida en la concepción, pues sí, sí la hay, evidentemente. Aquí pretendo presentar dos argumentos con silogismos, con una lógica aristotélica, cada uno con sus premisas y con sus respectivas conclusiones, son argumentos deductivos. El primero lo denomino el argumento biológico, que dice así. Premisa 1. La biología ha demostrado que desde el inicio, que la existencia del ser humano inicia con la fecundación. Premisa 2. El feto pasado por el momento de concepción. Conclusión. El feto es humano. Ahora este ya es más un tinte más filosófico. Dice así. Premisa 1. La esencia es lo que el humano es lo que hace que el humano sea un humano y no otra cosa, porque se puede desarrollar como un humano y no otra cosa. Premisa 2, el efecto embrión cigoto, la denominación, pongan la denominación que ustedes quieran, se desarrolla como ser humano, conclusión, el feto embrión cigoto es humano. Ahora, pretendo decir que que debe seguir ilegalizado, que debe ser ilegal, porque, a ver, trae consecuencias sociales, como podemos verlo bien en tanto Francia, España, que tiene una tasa de maternidad muy baja, que ni siquiera llega al 2,1, que supuestamente por un artículo que está en Clarín, si no recuerdo muy mal, según los demógrafos, eso es el, digamos, puntaje necesario para que una sociedad pueda prosperar. Entonces el aborto trae como estas consecuencias sociales, además de todo lo que serían los traumas post-aborto, etcétera. Bien, tenías hasta las 5 y 7, pero digamos, bueno, si terminaste acá, le damos el pie a... Bien, podés empezar a refutar o exponer tu punto de vista. Bueno, otra vez. Básicamente, no considero que pueda ser considerado inmoral el aborto, porque no considero que sea un individuo de la especie humana. Básicamente porque no cumple con diversas características. No creo que el ADN o otras sean suficientes para definirlo como un individuo.
considero que hay que tomar en cuenta muchas más características y también las posibilidades de desarrollo y demás. Y la verdad no sé mucho más que decir, además de que trae consecuencias muy negativas la penalización, tanto sociales como económicas, y que por ende no se puede argumentar muy bien desde una postura prohibicionista, porque no termina de ayudar del todo siempre a las personas que tienen un embarazo, aunque para eso sí sirven muchas organizaciones prohibidas que sí ayudan en eso, pero no lo ayuda muy bien en el Estado. Y la verdad no sé mucho más que decir al principio, así que sigamos, ¿no? ¿Querés objetar algo? Sí. Esto no se trata de decir, digamos, no es un humano, pero sí es un humano en la semana 14. Hablando desde el principio del tercer excluso en lógica, o es A o es no A, o es un humano o no es un humano, no puede haber terceros. No puede ese argumento de que es un humano en la semana 14 por tal desarrollo. Primero, ese es gradualismo biológico. El gradualismo biológico fácilmente se refuta con el principio del tercer excluso. Es un humano desde la concepción, ¿por qué? Porque primero, proviene de lo que serían Homo sapiens o mamíferos, humanos, como ustedes quieran denominarlos. Y primero, tiene la capacidad de la totipotencia, es decir, tiene la potencialidad para ser un organismo más complejo, por el cual va a adquirir más características que lo van a definir como individuo. Además del ADN, la epigenética, su huella dactilar y lo que sería su psiquis, su mente. ¿Tenés algo que objetar? Sí, esas son características que se van obteniendo a lo largo del proceso de, como se decía, de gestación, y que no es algo que se obtenga definitivamente en el proceso de la fecundación, y es más, es algo que se desarrolla en el útero materno. Por lo tanto, también creo que hay que tener en cuenta la decisión de quién posee ese útero. Y que además bueno, no importa, siga nomás. No, pero digamos, está bueno lo que estás... ¿Ahí terminaste? Sí. Bien, ¿tenés algo que objetar? Sí, digamos algo simple. Veo que supongo que ya no se puede sostener el argumento de que se gana gradualmente lo que sería la etiqueta de humano, por decirlo. Como dije, desde el principio del tercer excluso se refuta el gradualismo biológico. O es un humano o no es un humano. No se puede ganar gradualmente. No hay un tercero. O es un humano del momento de la fecundación o no es un humano. El estado de desarrollo no dice cuán mejor organismo sos. Sí. Básicamente dice eso. Digamos, ¿vos hasta qué semana estarías de acuerdo con que el aborto fuese legalizado y por qué? Digamos, recién mencionaste que no son características que se adquieren, todas las que mencionó Carlos, no son características que se adquieren directamente en la fertilización o concepción. Digamos, según vos, ¿cuándo empieza a tener derecho el ser humano en gestación o como le llames? Para eso hay que tener en cuenta, primero que todo, que es un aborto. Y un aborto es la interrupción del embarazo cuando el feto o embrión no es viable con la vida. Es decir, un aborto no puede ser hasta la semana más de 22 porque ya es viable con la vida en ese momento. Por lo tanto, yo diría que durante esas semanas, y si es posible, durante antes que tenga sintiencia, que sería entre la semana 20, 18 y demás. O sea, podríamos decir que quizás la sintiencia es una vara de medida más o menos, y la viabilidad para decir... Sí, pero no creo que la sintiencia sea del todo, porque también hay que tener en cuenta otras cosas y metería animalismo y demás, pero no lo considero del todo válido. ¿Tenés algo que objetar? Supongo que sí, debido a que se mencionó la capacidad de sintiencia, que, corríjame, se refiere a la capacidad de sentir dolor, porque él es el que pronunció eso. No sé, ¿a qué te referías con sintiencia? Creo que es sentir dolor o qué cosa. Sí, sentir dolor consciente. Consciente. Bueno, creo que este argumento se cae muy fácil con las personas que poseen insensibilidad congénita al dolor.
Entonces volvemos al principio, con el principio del tercer excluso, o es un humano o no es un humano. La capacidad de sentir dolor no te hace más o menos humano. Todos tenemos nuestra misma dignidad ontológica. Eso es innegable. Igual lo decía más por la moral, por no hacer sufrir, de si vas a abortar no hacer sufrir directamente, más que por si es o no algo válido. Claro, pero igual al abortar estás violando uno de los 3 derechos fundamentales, el cual sería el derecho a la propiedad privada, la libertad y el derecho a la vida. Entonces no tiene sentido que nos guiemos por los de la Declaración de los Derechos Humanos, porque después de todo no lo vamos a respetar, porque pueden salir personas, no lo digo por ti, lo digo por extremistas, pueden salir personas que por conveniencia digan que no es un humano, pero gradualmente lo será. Entonces lo hacen por puro lucro, como Planned Parenthood, que es una organización que se lucra a base de, básicamente, arrebatar vidas humanas, y me parece algo nefasto. Supongo que nadie tendría que avalar eso en ningún sentido, porque visto desde la moral tomista en la que suscribo yo, no está bien, dado que se tiene que respetar la dignidad de cada ente, de cada humano. ¿Tenés algo para objetar? Yo diría que más que ser algo de si es o no humano, es simplemente que no es que haya un momento exacto en el cual obtenga o deje de obtener su humanidad. Es algo más bien que es un desarrollo continuo, no es algo que se obtenga en un momento o en otro. Y no considero que se pueda considerar la fecundación como el inicio de ello, porque obviamente existen después cigotos que se dividen y demás, como ya pusimos esos ejemplos antes, o sino que también se pueden juntar y demás, y ahí ya tenés un montón de ejemplos que se contradicen entre sí. ¿Cómo si podrías desarrollar un poquito más eso, lo de los embriones que se dividen? Es decir, muchas veces cuando se habla por el argumento de la fecundación, se habla porque tiene un ADN propio, pero luego cuando se pone el ejemplo de personas con dos ADNs y otros ejemplos como individuos como gemelos páritos y demás, no aplican esos casos, aunque sean obviamente excepciones. Te estaría sacando de lado esos casos. Sería básicamente también como en el caso de la sintiencia, con estas personas que no sienten dolor, algo parecido. ¿Cómo respondes? Sobre el hermanamiento monocigótico, es innegable que al principio había un solo individuo. Después, por la división, la semana 14, corríjame si estoy mal, ya hay 2 individuos con el mismo ADN. Pero esto lo dije al principio y lo volveré a repetir. El cigoto es un organismo totipotente, tiene la potencialidad de pasar de ser un organismo simple a un organismo complejo. Yo dije que las características que nos definen como humanos, mejor dicho como individuos, lo que nos hace únicos, que sería el ADN, como mencioné, la huella dactilar, nuestra epigenética, lo vamos a ir adquiriendo, pero desde el inicio, por ser generados por Homo sapiens, por humanos, somos humanos. Poseemos vida, ¿por qué? Porque cumplimos con las características de un organismo vivo, la cual sería que nos podemos desarrollar. Después vamos a ir ganando más características como la capacidad de la excitabilidad, la alimentación, etcétera. Básicamente eso sería todo. ¿Tenés algo que objetar? Que un embrión no puede cumplir con muchas de estas características individuales, y algo muy básico sería que un embrión no puede sobrevivir fuera del útero materno, por eso no considero que pueda ser considerado tampoco individuo, aunque la verdad yo me perdí bastante porque, no sé, estoy bastante nervioso, no sé por qué. No pasa nada, está todo bien, no pasa nada. ¿Tenés algo para objetar? Sí. A ver, la capacidad de depender de otros no nos hace más o menos individuos.
Si no, con esa lógica podemos decir que alguien hospitalizado no es un humano. Podemos decir incluso que hasta un recién nacido hasta cierta edad, no sé, ustedes, yo creo que esto ya es más relativo. Yo diría que hasta los 5 años seguimos siendo dependientes. Y según esa definición que está en la RAE, no seríamos humanos, lo cual es absurdo, tiene un montón de huecos, por lo cual no es racional decir que eso es un individuo. Un individuo es alguien que es único en una especie. Ahora, nosotros desde el inicio, como dije, somos humanos, somos individuos, somos únicos por nuestro ADN. Después vamos a ir ganando más características que nos definen como individuos, como únicos. En el caso de los gemelos monocigóticos, queda recalcar que ellos se diferencian en su epigenética, es decir, que sus genes se modifican según el ambiente en el que vivan, pero en ningún momento hay cambios genómicos, van a seguir siendo humanos. Como decía Alberto Convit en un intento muy fallido de presentar un argumento muy bueno, él dijo, hay cambios epigenéticos y listo. Lo presentó como un argumento súper fuerte. Y ahí jugó con la ignorancia de las personas. ¿Hay cambios epigenéticos? Sí. Pero no hay cambios genómicos. El ADN sigue siendo el mismo, sigue siendo un genoma humano. Ahora, me gustaría presentar el argumento de que es humano por tener ADN. Me gustaría... ¿Tengo tiempo? Sí, dale 20 segundos más, reducir que vamos a con Naim. No, bueno, entonces esto lo voy a dejar ya para la próxima. Bien. Voy a refutar todas las analogías posibles con el argumento del ADN. ¿Tenés algo más que aportar? Entonces ahí ya paso una pregunta para ambos. ¿Hola? Sí, no, estabas medio distraído, me parece. No estábamos por ahí escribiendo a alguna persona, quizás. Nada, te estaba cargando, mío. Escúchame. No, que si tenías algo para objetar, y ahora sí ya voy a pasar a hacerles preguntas a cada uno, y bueno, y ustedes van contestando, qué sé yo. Sí, que considero que, bueno, Pero fundamenta tus consideraciones, fundamentalas, dale, no hay drama, estamos acá tranquilos. Se de cuenta que estamos tomando un cafecito, todos tranquilos, en un crucero, mirando el mar, tranquilos, el atardecer. bueno, considero que el ADN, por lo que ya dije antes, no puede ser considerado como el único, como el mayor argumento de que sea un individuo, aunque sea un ADN obviamente humano y obviamente tenga la potencialidad de generar un individuo. Creo que la potencialidad no es el mejor argumento, porque justamente es la potencialidad de que se logre un individuo en un futuro. Es un proceso continuo que tiene muchos grises y que depende de la legislación de cada país cómo lo aborda. Es decir, si lo corta en una semana o en otra, depende solamente de la ley y demás. Pero también quiero escuchar lo que dice sobre eso. Bien. Sí, a ver, yo me disculpo si di a entender como que el argumento del ADN es el argumento más fuerte. No, mi argumento más fuerte, supongo yo, es el argumento de la esencia. Bueno, en el argumento filosófico ya definí lo que es esencia. Esencia es lo que nos hace ser. Ustedes, aunque tengan cambios físicos, van a seguir siendo humanos. Esto se aplica para todo. La esencia es lo que nos hace ser lo que somos. Desde la fecundación, un cigoto es un humano. Nunca se va a dejar de ser humano porque siempre se va a ser humano a pesar de los cambios físicos que se hagan. Entonces, y el argumento de la potencialidad no es que estamos diciendo que va a ser un potencial humano, estoy diciendo que es un humano que se va a ir desarrollando. Pues la etapa de desarrollo no nos dice qué tan humano o qué tan no humano somos. Me parece un pésimo argumento, me parece una falacia hombre de paja, porque se tergiversa lo que el pro vida quiere decir con potencialidad, con totipotente.
Y bueno, eso sería. Bueno, evidentemente no vamos a llegar a un punto quizás de armonía, por así decirlo, porque uno considera, o sea, el pro vida aquí considera que es definitivamente un individuo desde la fecundación, fertilización o concepción, como le quieras decir, y el otro, perdón, no me quedó en claro desde cuándo entonces, si no es el ADN lo que dictamina la individualidad, cuándo viniera a ser un individuo, si lo pudiera llegar a aclarar, porfis. Diría que más bien depende de cada legislación, cuando considera que uno es un ciudadano o no una persona, pero no sé, no lo tengo del todo claro tampoco, porque depende mucho de qué se puede definir, si de la capacidad de tener conciencia, tener sintiencia o demás. Yo antes lo consideraba más bien de la capacidad de tener conciencia, pero eso es más bien de la semana 30 en adelante, aunque también se la puede desarrollar cuando ya tenés un embarazo, digo, un parto prematuro. Así que no sé, depende. Che, y con respecto al tema de, recién mencionaste la legislación y bla, 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 ¿qué tan cierto es eso de que supuestamente el aborto es anticonstitucional? Que, digamos, ¿eso es del todo cierto o, digamos, llegar a ser una trampita por parte del sector pro vida para impedir, por así decirlo, que se legalice? Yo diría que ni una ni otra. Vi a muchos abogados pelearse por eso y nunca me quedó del todo claro. Igualmente me parece que el argumento legal no es muy válido porque no se basan directamente, necesariamente en el consejo científico, sino más bien en lo que dictaminan las leyes y que depende mucho de quién diga las leyes y por qué las diga. Sí, también vi algo por parte de la Comisión de Derechos Humanos que, bueno, se inventaron, ¿cómo es que se llama este documento que se llama el derecho evolutivo? Y quizás, bueno, antes por ahí estaba mal visto el aborto y ahora ya como que se está empezando a legalizar en los países y demás. Pero vos, a ver, ¿cuál es tu postura? ¿Vos crees que, digamos, legalmente viste también abogados agarrarse? ¿Qué parte tendrá la razón o no? ¿Tenés claro el tema o no? Sí, lo considero completamente anticonstitucional porque la Argentina ha firmado el Pacto de San José de Costa Rica, que si no recuerdo mal, en el artículo 19 dice que es humano desde el momento de la concepción. No me recuerdo muy bien si usa el término individuo humano. Sí considero que es anticonstitucional y no considero que esto dependa de legislaturas. Esto no le incumbe tanto a las humanidades. Esto más le incumbe a las ciencias exactas, a las ciencias empíricas. No podemos decir que, por ejemplo, un biólogo diga, no, miren, aquí comienza la vida y le presenta sus datos, sus pruebas, pero una convención jurídica decide tomar una posición arbitraria y decir que al aborto está bien. A ver, para resumir, lo que diga una convención jurídica en verdad no es un hecho científico para nada. En este tema nos tenemos que guiar por la ciencia, por lo empírico, por lo exacto. Una convención jurídica pueden dictar una ley que robar bajo cierta causal está bien. Bien, a ver. Pero eso no quita el hecho de que robar está mal. Uno puede decir que desde hoy esta ley es, por ejemplo, para hacerlo más fácil, ustedes supongo que conocen el derecho a la defensa personal. Así es, anda resumiendo por fin. Bueno, eso en verdad no es un derecho. ¿Por qué? Porque si se llega a cierto punto y digamos que algunos de ustedes lo han asaltado, ustedes están peligrando contra la vida de la persona. Eso ya no es un derecho, porque ustedes le pueden arrebatar el derecho a la libertad y el derecho a la vida. Entonces, cuando un derecho viola a otro, eso ya no es un derecho. Y bueno, por eso considero una de mis razones por la que jurídicamente el aborto está mal. Bueno, en ese punto supongo que también estaría de acuerdo, porque si vos sostenés que lo que diga una convención social a través de leyes no dictamina lo que sea en la realidad, bueno, supongo que también se podría agarrar de ese argumento para decir, bueno, pero que el hecho de que diga la legislación que es un ser humano desde la concepción no significa que sea así. ¿Vos qué opinas? ¿Tenés algo para objetar? No, está bien. Ah, bueno, escúchame. ¿Qué beneficios sacamos de que sea legal el aborto? ¿Y qué beneficios se saca de si es ilegal o en caso de que sea legal o ilegal? ¿Hay algo negativo, positivo en que sea legal o ilegal? Contame un poco, si es que tenés estudiado el tema. Lo más claro serían desde la planificación
planificación familiar, es decir, familias mejor constituidas, o si no quieren directamente no tener familia y poder acceder a estudios y demás más fácil. Porque hay muchas personas que tienen dificultades para eso y se han propuesto varias cosas como guarderías estatales y demás que estarían muy bien, pero de momento como que no se han probado, no se puede probar su efectividad. Y otras tantas ayudas sociales que se necesitan. No es necesario sí legalizar el aborto para tales beneficios, pero igual están ahí presentes. Sí, También reducción de la mortalidad materna, por ejemplo, en Uruguay. En los primeros, antes tenían 9 muertes cada tantos abortos. Y después, mediante una liberalización desde antes de su legalización absoluta, se redujo a prácticamente 2 o 3 por año, y lo mismo cuando se despenalizó por completo. Y se mantiene igual desde hace varios tiempos. Sí, digamos, claro, porque cabe recalcar que para los que no sepan, digamos, al ser ilegal el aborto y las mujeres que buscan abortos igual, por más que sea ilegal, claro, se lo tienen que realizar en condiciones por ahí sucias, inseguras, insalubres, y muchas de ellas terminan muriendo, desangradas. ¿Vos qué opinás al respecto? Digamos, ¿se saca algún beneficio de que sea legal o hay algún beneficio de que sea ilegal? ¿Vos cómo ves la cosa? El único beneficio que puede ver que sea legal es que, como bien dicen, puede haber familias bien constituidas. Lo malo, lo peor que veo sobre este tema es que reduce la población mundial. Les voy a poner un ejemplo. En Hungría se está incentivando a las mujeres que tengan por lo menos 4 hijos, porque hay más muertes por ancianos que nacimientos. ¿Eso qué causa? Que poco a poco la población se vaya reduciendo. Por ejemplo, hoy España tiene 47 millones de habitantes, si alguien si lo puede chequear a Andy, España. Se dice que España tiene una tasa de natalidad del 1,62, creo. Es una de las más bajas de Europa. Si se estima que España siga así con muchos abortos cada año, que si no recuerdo mal en el 2018 fueron 100.000 abortos, para el 2050 se estima que España tenga la mitad de su población. Entonces el aborto, estas malas consecuencias, trae que nos vayamos desapareciendo, por decir. Sí, obviamente, ahora... en países... ¿qué pasa? Sí, que acá acabo de chequear y tiene 46.600.000 habitantes España, que iba a decir, bueno, pero en ese caso, digamos, sí, una reducción de población en los países traería como consecuencia el aborto, pero acá el amigo, él está a favor de, por ejemplo, la inmigración masiva o no masiva. Corregime si estoy equivocado o no. ¿Vos creés que se puede llegar a...? Mientras sea legal. Ajá. Y que se regule bien y ese tipo de cosas, como seguimiento de ciertas familias y demás, cosas lógicas. Sí. ¿Vos adherís a esta idea de que el aborto de manera supuesta reduce la población o no? ¿O no estarías tan de acuerdo? La reducción de población es a nivel global. Prácticamente todos los países están reduciendo su población, excepto alguno que otro. Solamente América y África y quizás algunos países asiáticos todavía lo siguen aumentando, pero eso ya es más cosa de educación que otra cosa. Pero también influye el aborto, pero no sé. Para un ejemplo tenemos a Irlanda. Vamos a ver cómo evoluciona el caso de Irlanda y si aumenta la población o si la tasa de crecimiento sigue igual, es porque no afectó en nada la legalización, y si comienza a bajar ya sabemos que hay una causante clara, pero no hay un estudio definitivo al respecto, así que no se puede hablar muy bien de eso. Digamos, ¿tenés algo para objetar? Y después arranco con otra pregunta. Nos quedan 14 minutos de debate o 10 minutitos, como ustedes quieran, pero está interesante, chicos, me gusta el nivel de respeto que van teniendo. Bien. Sí, estoy de acuerdo con ahí que se puede deber si que me corrige, los embarazos que se pueden deber a falta de educación. Sí, escúchame.
En Colombia, no hace mucho, se realizó un aborto a las 27 semanas, digamos, por una cuestión de que la mujer alegó que se sentía mal mentalmente y bueno, debido a eso le practicaron el aborto. Yo, digamos, esta pregunta capaz va un poquito más para... Quizás no considerás que al legalizarse el aborto o hasta la semana 12 o 14 no exista un peligro de que se abra una ventana para ampliarse hasta la semana 40 estos tipos de abortos en casos de niños o fetos que sean viables, entre comillas. Si es viable, no es un aborto, por definición. Así que sería un parto prematuro en todo caso. De ahí si sale vivo o no es otra cosa, depende obviamente del lugar donde esté. Claro, sucede en que... todo caso, Ajá, sí, sí. En todo caso creo que debería darse el acompañamiento que necesita la persona y demás, tanto psicológico como para el feto. Claro. Es un ser viable y no hay argumento científico o moral alguno que diga que no pueda tener derechos. Esa es mi postura. No, claro, sí. Lo que pasa es que en esta clínica Profamilia se lo mató directamente. Es decir, se lo sacó, se lo dejó. Claro. Me enteré del caso, pero Fue un escándalo, por eso, por ahí el miedo de muchos, de algunas providas, no sé, atrás, esperen que llevo para atrás mis perros, el miedo de algunos es que, bueno, que si se, qué sé yo, no sé, si se liberaliza hasta la semana 12 o 14, es probable que por ahí, viste, dicen el gradualismo algunos, haga que después se exijan un poquito más y a la semana 24 y un poquito más y a la semana 30 y un poquito más hasta llegar a la semana 40, como ocurre en Canadá y en algunos estados de Estados Unidos. ¿No tenés nada que objetar con eso? sí, había muchas organizaciones, por ejemplo, pro aborto, apoyando ese tipo de abortos, pero no lo creo, no lo considero para nada moral. Ni tampoco debería ser legal, creo que debería ser un parto como cualquier otro, un parto prematuro. Ajá. Che, tema violaciones. A ver, ¿tiene que tener o no la mujer el derecho de abortar en caso de que sea una violación? A ver, te voy a poner contra la pared con esta pregunta. Que, digamos, el tema en el caso de una violación, hay que dársele a la mujer esta opción, tiene que estar garantizado en los hospitales. ¿Vos qué opinas? A ver, fundamentalo. Yo opino que en el caso de una violación, obviamente depende de la edad de la mujer y si su físico lo aguantará. Pero yo considero que primero se le tiene que dar asistencia, lo que sería psicológica y física. Porque después de todo, los hijos no tenemos la culpa de lo que hayan hecho nuestros padres. El feto, ese nuevo ser humano, no tiene culpa de lo que le han hecho. Simplemente pueden esperar hasta el mes 6, hacerle una cesárea y que todo salga bien, digamos. No, obviamente no todo es color de rosa. Pero sí, el humano es un riesgo para la vida de la madre. Considero que hay que abortarlo, porque después de todo esto se trata de salvar las dos vidas. Entonces, considero el aborto por violación, si hay riesgo de salud para la madre y para ambos, digamos. Lo considero moralmente aceptable hasta cierto punto, no punible. ¿Vos adherís o no? Depende de la salud física y mental. Por ejemplo, si se le obliga a una persona que ha sido abusada a que tenga el hijo, para cuando salga puede que desarrolle un montón de trastornos, por ejemplo, ver la cara del violador en ese embrión, sentir rechazo completamente hacia otras personas, se generan un montón de traumas y fobias hacia un montón de cosas. La verdad queda muy destruida la psique de una persona, así que creo que hay que tener en cuenta la decisión y el acompañamiento que necesite. Depende mucho del caso, es absolutamente dependiente del caso. Pero creo que sí debe tener la posibilidad, obviamente. Bien. El tema de la legalización del aborto este año, sabemos que teníamos la ley de aborto a las puertas ya, a marzo, si mal no recuerdo, de este año, pero bueno, se canceló por el tema de la pandemia. Tengo entendido que ustedes dos están haciendo todas sus tareas mediante la computadora y eso.
Así que ustedes son testigos de cómo la pandemia trastocó directamente casi todo el aspecto cotidiano de nuestras vidas y también retrasó el tratamiento de la ley de aborto. ¿Vos qué considerás? Se lo pregunto a los dos, responde el que quiera. ¿Se legaliza este año? ¿No se legaliza? ¿Cómo ven la situación? Bueno, yo considero que no se legaliza porque puede ser que la pandemia, puede ser que la cuarentena se extienda hasta agosto, hasta más de mitad de año. Entonces, y además, Alberto va a tener más preocupaciones que el país. O sea, si le interesa más el aborto que la propia economía, eso ya es decisión de él, pero considero que el aborto por lo menos lo van a tratar el año que viene. Este año no lo tratan porque hay más conflictos que solucionar, que son más serios que el tema del aborto. ¿Vos cómo ves la cosa este año? No hay tema que le importe menos al gobierno, así que dudo que pase. ¿Lo ves muy, muy verde, entre comillas, al gobierno? Demasiado, no le importa nada. Está medio haciendo lo que se le antoja ya. Y además puede llevar a desobediencia civil, así que no le conviene para nada. A eso iba, porque vi muchos, quizás, si se quiere decir, comentar, inclusive de propios activistas pro vida que he visto, que viste que se hizo hace poquito fue un tuitazo a nivel nacional si hay aborto yo salgo. Bueno, y abajo pro vida y entre pro aborto también peleándose entre todos diciendo, no, pero ¿cómo van a salir? Que esto, que el otro. A ver, ¿cuál fue la actitud, esta es para vos, cuál fue la actitud o el argumento más ridículo que has visto de un pro vida decir o hacer? Si es que se te viene a la memoria algo. Bueno, se mezclaron entre muchas posiciones, se mezclaron entre nazis, entre liberales, entre gente que decía que es antivacunas y demás, no sé, todos son ridículos en general. Y vos, ¿cuál fue el argumento o la actitud más, si se puede decir ridículo, o el argumento más tonto que has escuchado de algún pro decisión o pro aborto? Creo que son dos. Uno que decía, que publicó Lupe Batallán en su Instagram, o Twitter, que una chica pro aborto le puso el coronavirus es un conjunto de células y tiene derecho a vivir, algo así. Bueno, sí. Y el otro era parte de esto ya hace tiempo, hace un mes más o menos. Estaba debatiendo con un estudiante de medicina de Guatemala, Honduras, no recuerdo muy bien, y yo le puse el ejemplo del ADN. Cierto, me olvidé de refutar todas las objeciones, analogías, falsas equivalencias que hay con este argumento. Y me dijo que si se corta un pedazo de oreja, eso ya es un humano. Entonces, considero es el peor argumento que he escuchado porque demuestra que hay una falta de estudio en lógica informal obviamente, y que solo hablan por hablar. Claro, bueno, sin lugar a dudas hay, digamos, de ambas partes gente que nos da vergüenza ajena inclusive a veces, pero también hay gente, digamos, preparada académicamente como ustedes dos, que dejan bien parado a cada vereda, a cada movimiento. Bueno, escuchen chicos, ya llegamos ya acá, ya estamos, ya son las 5:40 y a las 5:44 debiera de terminar el debate, así que las últimas palabras son para vos. Vos, digamos, podés cerrar cerrando con tus ideas. ¿Por qué son inválidas todas las ideas que dijo acá? ¿Por qué no son para vos, si es que para vos no son válidas? ¿Por qué no son válidas y por qué debiera ser legal? Y si estás de acuerdo con el proyecto de ley que va a enviar Alberto, tengo entendido que es legal, seguro y gratuito, como el anterior, y hasta la semana 14, tengo entendido. No leí el proyecto actual, así que debería leerlo, pero la verdad me da mucha paja después de leer el de 2019. No, le tengo mucha confianza. Según lo que pude ver, es que parece, no estoy seguro, esto lo sé por uno, bueno, yo, digamos, uno tiene sus contactos, digamos, del Congreso. Parece que va a sacar la objeción de conciencia institucional, que se pueda respetar los idearios. Y bueno, te dejamos las últimas palabras para vos, te escuchamos de manera atenta.
Estás distraído, ¿bien? ¿A quién hablabas? Te estaba hablando a vos, se ve que estás distraído. Estoy distraído, perdón. Escuchame, te dejamos cerrar a vos. Te dejamos cerrar a vos. ¿Por qué tiene que ser legal? ¿Por qué considerás que, no sé, que va a ser legal? ¿Y por qué son inválidos los argumentos de... Tardaría como 10 minutos más, así que mejor... Te escuchamos. Nah, te escuchamos, dale, te escuchamos. Te dejamos cerrar. Bueno, no sé, considero que... Y poniendo en una balanza hay muchísimas más cosas buenas de legalizarlo que de prohibirlo, pero también considero que hay muchas posiciones en el sector pro vida que ayudan verdaderamente. Por ejemplo, las asociaciones que nombró, ¿cómo se llamaba? Sí. Así que considero que se puede sacar cosas buenas de las organizaciones pro vida que sí ayudan a las personas gestantes. Pero también considero que se equivocan en poner el foco en la prohibición y no más en la contención o en el acompañamiento del todo tipo. Sí, te continuamos escuchando. Tenías 3 minutos, te queda un minuto. Bueno, pues entonces, ¿en qué puedo gastar el minuto? Bueno, ¿sabes qué? Cierra Carlos, te escuchamos. Que tengo que dar mi opinión sobre los argumentos. No, y cerrá vos nomás y nos vamos despidiendo. Bueno, ha estado un poco bueno el debate. Lastimosamente no he recibido tantas refutaciones a los dos argumentos positivos que he presentado. Sí. Pero dentro de todo me ha gustado. Bueno, escucha, los comprometemos a ambos para un debate sobre la existencia de Dios y el ateísmo. ¿Qué decís? ¿Aceptás o no? Soy apateísta, no me puede importar menos. No sé qué significa ser apateísta, pero bueno. Entonces, ¿no aceptás un futuro debate respecto del tema? Aunque no estoy metido en este tema, pero bueno. Bueno, chicos, felicitaciones. Sobre identidad de género y demás, eso sí puedo debatir muy bien. Copado, está copado ese tema, ¿eh? ¿Vos qué decís? Sí, puede ser. Bueno, entonces los comprometemos acá para un futuro debate a los dos. Felicitaciones, ambos estuvieron brillantes, los argumentos brillantes de ambos lados, si bien quizás de un lado, no voy a decir cuál, de un lado por ahí capaz no hubo tanta efusividad a la hora de debatir, pero no importa, los nervios son entendibles. Bueno chicos, despídanse entre ustedes y nos vemos luego.